Muy buenos días, aquí les saluda el profesor Roberto Vera. Un abrazo fuerte para todos los chicos del séptimo grado. Queremos dar continuidad a nuestra clase de la materia desarrollo personal. Así es que espero que todos estén muy bien. Vamos a trabajar con el libro de texto. Me gustaría que me estén siguiendo mientras ustedes van viendo esta transmisión. En la página 38 de nuestro material de texto vamos a ir desde la página 38 hoy hasta lo que serían las actividades que están después de la página 42 y 43. ¿Ok? Entonces ahí me gustaría que me estén siguiendo los que tienen su libro de texto. Hoy tenemos dos temas muy importantes que son la autovaloración y la asertividad. Es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy según nuestro planeamiento, según nuestro material de texto también. Vamos a definir un poco lo que significa la palabra autovaloración. Se define en gran medida tu calidad de vida. Debe nacer de lo que honestamente piensas de ti mismo y no lo que el resto de las personas dicen de ti. Como ya habíamos hablado en una clase anterior, muchas veces hacemos que nuestra valoración como personas dependa demasiado de lo que otras personas piensan de nosotros. La autovaloración es una virtud muy importante dentro del desarrollo de la personalidad que nos invita, nos anima a que esa valoración venga de nosotros mismos. A menudo hay personas que definitivamente hacen que su autoestima, como fue un poco el tema anterior que estuvimos tocando también, tenga muy bajo nivel, porque justamente dependemos demasiado de lo que las personas opinan de nosotros. Y más todavía a esta edad, de repente, a veces más de la cuenta hacemos que nos afecte mucho lo que los demás piensan de nosotros. Bien, ¿cuáles son las características de personas que tienen baja autoestima? Aquí es importante que vayamos a prestar mucha atención a esto, que aquí en el material de texto también lo va a desarrollar con mayor amplitud. ¿Cuáles son esas características de personas que tienen una baja autoestima? ¿Ok? La primera de ellas dice: no tienen metas. Por lo general, las personas que no se valoran mucho carecen de metas en la vida. Y por ende, las personas que no tienen metas, dice, tienen mucha dificultad para socializar con las demás personas. Esta es una primera característica de las personas quienes tienen una bajo nivel de autovaloración. Son muy tímidos, por lo general les cuesta mucho relacionarse con los demás porque justamente piensan que no son capaces, piensan que pueden ser rechazados, por eso son muy tímidos y por ende tiene conversación pobre y sin entusiasmo. O sea, le cuesta hilar una conversación con entusiasmo, le cuesta mucho relacionarse con las demás personas. No creen que su vida tenga sentido. Esta es otra característica de personas con baja autovaloración. El sentido de vida prácticamente está ausente. Son lamentablemente adolescentes que a muy temprana edad increíblemente piensan inclusive en quitarse la vida porque piensan que su vida no tiene sentido. Son muy deprimidos y con poco entusiasmo. ¿Ok? Esta es una característica puntual, trascendental en las personas que están con bajo nivel de autovaloración. También por lo general viven muy aburridos, una vida sin color, no tiene ideas de progreso, nunca tiene ánimo de salir adelante, nunca se predispone a salir adelante. Es un poco una característica renuente de una persona que está con baja autovaloración. En contrapartida, queremos mirar cuáles son las características de las personas quienes tienen una buena autovaloración. Y es
muy interesante que hay una diferencia muy marcada en este tipo de personas con el cuadro anterior que estábamos mirando nosotros. En primer lugar, una persona con alta autovaloración son muy positivos y optimistas. Siempre tienen una voz de aliento, siempre son bastante positivos, muy optimistas y por ende son fieles amigos y compañeros. Es decir, siempre tienen una voz de aliento. Se dice que una persona que tiene una alta autovaloración, como dice aquí nuestro cuadro, son fieles amigos y muy buenos compañeros. Se sienten seguros de sí mismos. No hay una inseguridad, salvo casos muy puntuales, obviamente casos de estrés, casos de miedo, casos de peligro, que todos nos sentimos inseguros, pero estamos hablando a nivel general cuando no hay un evento catastrófico que nos esté molestando, que nos esté instigando. Estas personas por lo general tienen un alto nivel de seguridad de sí mismos. ¿Ok? Por tanto, cuidan de su cuerpo y de su salud. Esto es muy interesante, que las personas que son seguros de sí mismos también lo hacen repercutir esa característica por el cuidado que tienen de su salud y de su cuerpo. Es muy interesante cómo vemos que estas personas por lo general van adquiriendo un poco esa buena predisposición de cuidar de su salud, no hacen algo estúpido, no hacen algo dañino hacia su cuerpo, no se meten en actividades riesgosas, es decir, se cuidan. ¿Ok? En tercer lugar, son tranquilos y serenos. Esto no significa que todo el tiempo esté callado, sino que es una persona alegre, pero en forma serena y tranquila. Esto también quiere decir que busca mejorar su vida en general, pero con tranquilidad. No es tampoco de aquellos que atropellan, pero por lo general buscan siempre mejorar su estado mental, su estado físico, su estado de salud. Son muy amigables y cooperativos. En cuarto lugar, como menciona aquí el cuadro que vemos a continuación, y por ende tiene un pensamiento siempre exitoso. Esta es una marca registrada de una persona con autovaloración alta. Son amigables y siempre están cooperando. Va muy de la mano con la primera característica que tenemos ahí en pantalla. Son positivos y optimistas también, y por ende siempre tienen un pensamiento positivo. Estas son las características de las personas que tienen una alto nivel de autovaloración. ¿Ok? Que su concepto de sí mismo está muy bien desarrollado. Son estas cuatro facetas, estas cuatro características, estas cuatro dimensiones que se observa en una persona que tiene un alto nivel de autovaloración. Bien, pasamos al siguiente tema que también tiene que ver con esta lección, la asertividad. Este es un tema que se va a repetir, es un tema muy renuente porque la asertividad va a ir subiendo de nivel a medida que vayamos avanzando en los cursos superiores, y se habla de este tema prácticamente hasta salir del colegio porque es un tema muy importante dentro de la formación de la persona. Aquí simplemente vamos a hablar de esto en forma muy general todavía, porque en cursos superiores se desarrollan inclusive investigaciones y trabajos prácticos más definidos que tienen que ver un poco con este tema de la autovaloración y la asertividad. Pero en este caso la asertividad, dice, proviene del latín assertum, que significa afirmar, es decir, la afirmación de la propia personalidad y la confianza en sí mismo. Eso es lo que significa. También tiene que ver con la autoestima, también tiene que ver en cómo se refleja eso en la comunicación segura y eficiente que tiene una persona que lleva adelante esta característica, esta virtud que últimamente, en los últimos años, se insiste mucho en esta virtud, en lo que tiene que ver con la materia de desarrollo personal. Se habla mucho de esto en orientación también, así es que es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. ¿Ok?
Vamos a ir un poco al comportamiento asertivo. ¿Cómo es un comportamiento asertivo en un chico de la edad de ustedes? En primer lugar, en cuanto a lo verbal, tiene un estilo firme y directo. Ojo, si ustedes vuelvan a conectar con lo que estuvimos hablando hace minutos atrás, tiene mucho que ver con la autovaloración, la capacidad de la asertividad. En cuanto a lo verbal, como cuando una persona tiene una alta valoración, está segura de sí misma, también se ve eso en su estilo firme y directo al hablar. En cuanto a lo verbal, estamos mencionando aquí. Siguiendo con lo verbal, tiene expresiones claras de pensamiento, tiene muy claro qué piensa, tiene muy claro lo que opina, tiene muy claro lo que va a decir. También podemos agregarle a esto una característica muy importante de la asertividad: piensa antes de hablar. Primero calcula si va a ofender o no a una persona con sus palabras y después expresa sus opiniones. Esto es muy importante también que lo vayamos a tener en cuenta siempre. Desde el punto de vista no verbal, la persona que se desarrolla con asertividad desde el punto de vista no verbal tiene siempre una postura relajada. Siempre es una persona, no digo quieta, pero tranquila, relajada. No es impulsivo en su forma de moverse, en su forma de expresarse, en sus gestos, en su postura, en cómo moldea el rostro, cómo mira, etcétera. Su postura siempre va a ser relajada. También tiene una expresión abierta, y algo muy interesante de un comportamiento asertivo es el contacto visual. Es decir, cuando la persona te mira cuando te está hablando. Si la persona no puede mirarte a los ojos mientras te está hablando, puede deberse a varios factores. Puede deberse a timidez, puede deberse a falta de seguridad, puede deberse a que está mintiendo, y también se debe a una falta de asertividad. Cuando una persona, por ejemplo, habla en público, hace contacto visual con la gente a nivel, en forma panorámica, mira a la izquierda, a la derecha, o sea, mira a las personas. Una persona que está hablando en público mira hacia arriba o hacia abajo, eso significa que no es un comportamiento asertivo desde el punto de vista no verbal. Es decir, te mira al hablar. No tiene esa inseguridad, por lo tanto puede hacer contacto visual contigo mientras está hablando. Esto es muy importante para que podamos desarrollar esta característica del comportamiento asertivo. Y hablando justamente de características de la asertividad, aquí podemos entresacar los más importantes. Dice: actuar de acuerdo con nuestros intereses. Es decir, la persona que es asertiva siempre actúa de acuerdo a sus intereses, pero no, obviamente sin ofender, obviamente sin hacer nada indebido. Así se desarrolla una persona que tiene la asertividad. Segunda característica, podemos mencionar que una persona que maneja una característica, una personalidad asertiva, defiende sus opiniones y también acepta las de los demás. Es capaz de defender su opinión con argumentos, pero también respetando la opinión de los demás. Y esto es algo, chicos, que tenemos que aprender a desarrollar desde temprana edad. A veces nosotros pensamos que la persona que no piensa igual que nosotros, que no opina igual que nosotros, es nuestro enemigo, y ya nos enojamos. Si así actuamos, quiere decir que no estamos desarrollando esta virtud tan importante que es la asertividad en nuestra personalidad. Ojalá que siempre vayamos a desarrollar esta característica muy importante, la de respetar y aceptar la opinión de los demás,
y también, ¿por qué no?, poder defender nuestras opiniones con criterio sin ofender. Una tercera característica sería expresar sentimientos con honestidad. Esto es muy importante, que podamos siempre expresarnos con sinceridad, sería otro sinónimo, otra característica que podemos citar en ese aspecto, que una persona con asertividad siempre va a expresar sus sentimientos con total honestidad, sin miedo, porque es una persona sincera. Y déjenme decirle que hoy en día necesitamos personas que sean honestas en manifestar sus sentimientos. No transgredir los derechos de los otros. Otra característica muy importante de la asertividad es un poco el respeto a los demás. Es un poco esa virtud que tenemos de no pisar sobre los derechos de los demás, de considerar los derechos de los demás, de prestar atención a los derechos de los demás. Esto es algo muy importante que debiéramos un poco desarrollar en nuestro diario andar, que mis acciones, mis palabras no ofendan, no dañen, no vayan a transgredir los derechos de las demás personas. Estas entonces son algunas características principales de cómo podemos saber si estamos desarrollando o no esto que damos en llamar también la asertividad. ¿Ok? Muy bien, les agradezco mucho por su atención el día de hoy. Les voy a dejar la actividad que tenemos para esta clase. Está en la página 39, es la actividad en el libro, la actividad que tienen en la página 39 y después en la página 42 y 43. Repito de vuelta, la actividad que vamos a realizar es la que está en la página 39, después en la página 42 y en la página 43 de nuestro libro que estamos desarrollando para esta materia. ¿Ok? Espero entonces que todos sigan bien. Les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias.